En este octavo domingo, después de Pentecostés, escuchamos el Evangelio como el Señor, a toda esa enorme muchedumbre que lo había seguido al desierto, que había oído hablar de Él, que deseaba algunos una curación, otros deseaban un milagro, otros buscaban sencillamente y nada más ni nada menos que el reino de los cielos, porque estaban esperando al Mesías. Lo habían seguido hasta un lugar muy alejado y desierto. Los apóstoles, con un criterio lógico, le dicen: Señor, es hora de despedir a la gente para que vaya a buscarse la comida, porque estamos en un lugar retirado. Y el Señor, con la lógica de Dios, le dice: dadle vosotros de comer. Había no menos de 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo cual no baja de 20.000 personas en un lugar desierto, después de todo el día andar tras la palabra del Señor. El Señor pide y le dan 5 panes y 2 peces. Pronuncia la bendición que se da para la comida, usualmente, y aquí que los apóstoles, al distribuirlo, ven que se sacian todos. Es imposible, materialmente hablando, pero en la lógica de Dios sí es posible, porque para Dios todo es posible. Y la lógica de Dios nos traza un camino muy diferente del que haríamos nosotros las cosas. En primer lugar, entonces, tenemos, si se quiere, una contraposición en cómo nosotros planeamos las cosas que las vamos a hacer, que a veces salen y a veces no salen, la más de las veces, y otras cómo Dios hace las cosas, que cuenta con nosotros, pero nosotros no haríamos nada si no contáramos con Dios. No contáramos con que sus caminos no son nuestros caminos, con que Él tiene un poder, que es el poder de crear de la nada, poder de sostener y de llevar a la perfección, sustentar en la existencia. Y nos llama a una perfección, a una plenitud eterna. Cada poder de ese amor divino que se despliega sobre nosotros establece una cosa completamente nueva. Establece algo, digamos así. Nuestra historia es un libro que se lee al revés. No son las primeras páginas las que condicionan lo que va a pasar al final, sino que es nuestro final el que dice qué sentido tienen nuestras primeras páginas. Aquello que estamos haciendo cobra sentido con respecto al final. Si Dios llega a rescatarnos de nosotros mismos, nuestros intentos, nuestras caídas, nuestras andanzas, nuestros tropiezos serán vistos como parte de una historia de redención y de amor en donde el amor ha triunfado. Si nosotros nos ponemos fuera del alcance del amor de Dios, todas esas gracias y todas esas bellezas con las cuales Dios revistió nuestra vida se van a ver como un refrán, como diciendo: miren a este que pudo haberse salvado y llevar todo esto y transformarlo en tesoros en el cielo, y sin embargo cayó y se perdió. Y esto es algo para que nuestro corazón, digamos así, se mantenga lúcido frente a estos dos caminos. Y que es la mano de Dios la que hace la diferencia cuando yo dejo alcanzarme por esa mano de Dios, por ese amor de Dios. Una mano que multiplica panes y peces en medio del desierto y sacia a 20.000, y además quedan 12 canastas llenas para cada uno de esos apóstoles que recomendaron al Señor despedirlos a estos pobres para que vayan a comprarse algo. Sin embargo, cada uno de ellos quedó con una canasta llena. Cada uno de los que se puso al servicio y que tenía otros planes, las cosas las hubiera hecho de otra manera, quedó más que saciado con un testimonio de la grandeza, de la generosidad de Dios. Porque en el amor de Dios lo que se da se multiplica, no se resta. Nosotros en este mundo creemos que el amor de Dios es como contar manzanas. Yo tengo 2 manzanas, te doy una manzana, me quedo con una sola. Y si doy la última, me quedo sin manzana. En el amor de Dios es al revés. En cuanto más doy, más tengo. Es más, propiamente tengo aquello que puedo dar. Porque aquello que no puedo dar, me tiene a mí. Y aquí vemos cómo el Señor también nos marca algo que puede ser seguramente una ayuda para orientar nuestra acción en todos los días.
Es verdad que Dios se ocupó de la comida de estos, como se ocupa de nosotros, pero eso es algo que sigue a la predicación del reino. Y la predicación del reino, ¿no?, es el centro de toda acción del cristiano, porque nosotros perseguimos un amor que buscamos que llegue a los demás. En la medida que nos preocupemos que llegue a los demás, también va a ir tomando nuestro corazón, digamos, por asalto. Va a ir instalándose ese amor de Dios con su lógica dentro de nuestra vida, no la nuestra. No un evangelio puramente razonado, achatado, martillado al nivel de cualquier emprendimiento de buena voluntad. Un evangelio sin Jesús. Eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Eso es querer juntar a una multitud en el desierto para multiplicar panes, para darle de comer sin haberle predicado. Y eso es un camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso sigamos los pies de nuestro Señor, sigamos sus huellas, veamos cómo actúa para que nuestro corazón se modele por sus acciones y para que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de hacerlo, porque sin Él nada podemos. Sin Dios nada podemos. Y constantemente hemos de regresar a Dios, que ha venido a los hombres en sus términos, que se ha revelado a aquellos que quiso revelarse, el mensaje que Él quiso revelar, y todo eso lo selló con el Espíritu Santo, que da autoridad, porque es la voz de Dios hablando, el mismo Dios que viene en los cielos. Por eso la Iglesia puede proclamar con confianza, porque no está dando una opinión personal, sino que cuando dejamos que nuestro corazón profese la misma enseñanza del Señor Jesús, bueno, pues no nos equivocamos, con Dios vamos bien a todas partes. Por más que seamos minoría, que seamos pocos, que seamos 3, no importa. Con Dios se va bien a todas partes. Y a la larga, el Señor sabrá cómo manifestar su victoria, así como supo alimentar con 5 panes y 2 peces. Seamos nosotros, pues, para alimentar la fe de nuestro pueblo, esos 5 panes y 2 peces puestos a disposición del amor de Dios en medio del desierto. Que Dios nos haga, pues, pan para nuestros hermanos. Amén.